Esta es la historia de Arturo, quien fue víctima de negligencia médica cuando tenía tan solo 16 años de edad. La falta de cuidado y de profesionalismo por parte de personal de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México trajeron como consecuencia que le amputaran la pierna en diciembre de 2016. ¿Cuándo empieza esta historia? Empieza el 5 de diciembre, ¿El 5 de diciembre? ¿Qué estabas haciendo el 5 de diciembre? jugando fútbol. ¿Qué edad tenías? 16. 16 años. Sí. ¿Cuánto tiempo llevabas practicando fútbol? Pues desde que estaba chico estaba haciendo deporte. Jugaba mucho con mis hermanos, con mis amigos. ¿Qué posición? Delantero. ¿Metías goles? Sí. ¿Cómo se llamaba tu equipo? Halcones. Halcones. ¿Qué número tenías tú? El 5. El 9. Bueno, es que fue la playa que me dieron, pero Era el 5 por 2, yo era su 10. yo era el 10 ahí. Eso. ¿Fútbol rápido o Sí. el fútbol rápido? Ok. Entonces, eras titular en el, digamos, como posición titular. Cada que había partido, tú jugabas. Pues sí jugaba todo el partido. Todo el partido, o sea, sí tenías una buena condición. O sea, sí, lo practicabas mucho. Sí. ¿Y en tu casa? También afuera con mis vecinos jugaba. Las cascaritas. Sí. Ahí es donde jugaban tus hermanos. Sí, donde jugaban. Estaban de tu equipo. Sí. Y nadie los paraba. Pues por decir que no. Se podría decir que no. Entonces sí traían un buen nivel. Éramos buenos ahí. Ese día, ¿qué pasó en el partido? Bueno, pues yo llegué a mi casa y eran como las 10 de la noche y yo tenía partido a las 10:30. Entonces me fui a las canchas. De hecho, me fui tiempo antes para llegar. Entonces, resultó que jugamos un poquito más tarde. Entonces estaba jugando otro equipo y me metieron de portero en ese equipo que no era mío. Y ya de ahí, ya cuando tocó nuestro turno de jugar, pues sí, nos reunimos, llegaron todos mis amigos y ya fue cuando empezó el partido. Y ya de ahí íbamos ganando. ¿Cuánto iban ganando? Pues íbamos como 7-2 más o menos. Ah, sí, Entre un amigo y yo éramos los que estábamos, pues sí, acabando los goles. Ya empezamos a jugar y de hecho sí teníamos más gente en las bancas para hacer cambios, pero pues como el cuadro estaba bueno, pues decidieron no sacarme, ni a mí ni a mi compañero. Entonces pues ya como al tercer cuarto fue cuando me lesionaron. Mi amigo me aventó el pase y yo corrí al balón y me llegó el portero y me dio una patada. Y fue ahí donde ya no me pude levantar. Traté de levantarme y seguir, pero pues no, ya no pude levantarme. Ya el dolor era... Sí, ya era mucho. Después de ahí, ¿a dónde te lleva? De ahí, bueno, en ese momento me vendó el árbitro, me puso una venda y me subió a su camioneta para trasladarme al hospital de Joco. De ahí fue donde me trasladaron al hospital de Joco y pues a lo que yo recuerdo me dijeron que no me podían operar ahí por ser menor de edad. Entonces lo único que me hicieron fue ponerme una férula y de ahí me mandaron al hospital de Coyoacán y ya de ahí lo que recuerdo fue que me quedé dormido y ya al despertar, pero me comentaron que no me podían operar porque todavía no llegaban los doctores. ¿Qué hora era más o menos? Eran como la 1 o 2 de la mañana aproximadamente. Y nos hicieron la información de que los doctores llegarían como a las 8 de la mañana. Entonces nos esperamos ahí hasta que dieran las 8. Y antes, bueno sí, ya viendo las 8,
salió una enfermera diciendo que no, que los doctores estaban de vacaciones. Entonces nos dieron un pase para el Hospital Pediátrico San Juan de Aragón. Ahí fue cuando llegamos al hospital y pues de ahí lo que hizo el doctor y la doctora fue que me revisaron, me quitaron la fédula. En ese momento ellos nos dijeron que todo iba a salir mejor si me operaban, que todo iba a estar mejor si me operaban. Entonces pues yo lo que decidí fue que pues sí, que me operaran, porque yo quería estar bien, yo quería seguir jugando y todo. Entonces pues sí, fue mi decisión y me dijeron que pues sí me iba a quedar internado y ya me quedé internado. Y ya al día siguiente pues me dijeron que no había material, que hasta que mis papás lo consiguieran. Pues sí, bueno, yo pensaba que sí me iban a realizar, porque ellos mismos me dijeron que como no era la fractura expuesta, me dijeron que posiblemente con mí se va a quedar. Pero me dijeron, no, sí, para más seguro es la operación. Ok. Bueno, en ese momento, digamos, te operan, tú ya no sabes qué es lo que pasa en ese inter. Antes de que te operaran, digamos, eso fue un domingo. Sí. Un domingo. ¿Qué día te operaron? El 12 de diciembre. ¿Un domingo después? Sí. Un domingo después te operan. Sí. Ese día que me operaron, llegaron ellos ya a la hora de la visita, porque de hecho no avisaron que me iban a operar. ¿Ya después de la operación? No. Y de hecho a mí, yo estaba dormido y en cuanto me despertaron, me dijeron que me iban a operar. Y pues yo sí me imaginaba que mis papás iban a estar ahí, o que les habían avisado o algo. Claro. Pero no, ya de ahí me metieron. ¿Tienes idea de qué hora era? Eran como las 8 de la mañana, yo creo. Cuando llegó el médico, el doctor. Ok. Y una vez que sales de operación, ¿ya viste a tus papás? No. ¿No? No, salí de operación, estuve como en reposo y ya hasta en la tarde fue cuando los dejaron pasar. En la tarde. Sí. Ok. Y ya cuando los viste, ya dijiste, ya te sentiste más seguros. Pues ni tanto, porque todavía sentía bastante dolor. ¿Te dio miedo la operación? Pues sí. ¿Sí? ¿Qué pensaste cuando te habían operado antes de algo? No, nunca me operaron. No, pues ese día sí me sorprendí. Bueno, de hecho me anestesiaron y todo, pero pues sí, como que la sensación de que iba a tener ya algo más en mi vida. Una vez que despertaste, que ya recobraste, viste a tus papás, pensaste que ya no iba a haber dolor, cómo había dolor, qué es lo que pasó. Pues sí, yo ya después cuando vi a mis papás ya que me había calmado también, bueno, ya que me habían pasado a cuarto, pues sí, ya me sentí un poquito más relajado y todo. De hecho, ya estaba le comenté a mi papá que yo ya me quería salir de ahí, del hospital y todo. Entonces, pues mi papá habló conmigo, que tenía que estar en revisión y todo ese rollo. Entonces, pues me quedé otros días más y ya hasta el día viernes fue cuando me dieron de alta. Pero pues yo el dolor nunca se quitó. De ahí, después de ese día, ya de ahí el dolor ya sigue igual. Los doctores platicaron contigo, te dijeron, va a estar así tu recuperación, vas a sentir ahorita tal dolor, va a ir disminuyendo, platicaron contigo. Pues sí, los enfermeros, porque los doctores de hecho casi no se prestaban para hablar. Pero los enfermeros sí me comentaban que el dolor era normal, que iba a sentir dolor y que pues iba a pasar, pero pues no, en ningún momento se quitaba el dolor. En grado de, si le pusieras del 0 al 10, ese nivel de dolor, cuando te fracturaron, ¿es el dolor físico más duro que has sentido? ¿La fractura? Sí. Digamos, ese es el parámetro 10. Sí. No había sentido un dolor así en toda tu vida hacia atrás. Entonces,
Ahí le pondrías un dolor de 10. Cuando saliste de operación, ¿qué dolor le pondrías? ¿Qué grado? Cuando salí de la operación, pues ahí le pondría un 6, yo creo. Ya no era tan... No era tanto. No era En el primer día, primeros días, 1 o 2 días. Pero ya pasando el siguiente día, ya otra vez empezó a subir otra vez el dolor. ¿Llegó otra vez hasta un grado de 10? Sí. Sí. Estando en el hospital. Sí. Y le comentaste a los doctores que... Sí, les comenté que sí me dolía bastante. ¿Y qué te decían? Pero es que era normal. Cuando te dan de alta un domingo, el dolor... Pues el dolor nada más lo sentía cuando estaba, se podría decir que parejo, o sea, que tenía mi pie parejo, porque si yo... Un sentido horizontal, Ajá. si lo tenías horizontal, te dolía. Si lo tenías así, si lo hacía hacia abajo, dejaba de doler. Y a mí los enfermeros me regañaban, porque me decían que tenía que tener el pie en alto para que circulara la sangre. Pero pues no... El dolor no me dejaba, yo mejor me sentaba y sí, prefería estar sentado que acostado porque no era nada más soportable todo. Ok. Entonces te dan de alta con no tanto dolor. ¿Cómo te sentías? Físicamente te sentías ya como saliendo, como... No, pues yo me sentía desesperado. Pero te sentías como ya un poco restablecido después de casi 7 días de haber estado en procedimiento quirúrgico. Que yo cuando estaba saliendo del hospital, pues sí me sentía, puedo decir que bien, o sea, ya más o menos ya relajado y todo, pero ya llegando a la casa, otra vez cuando sentí mucho dolor. ¿A qué hora llegaste a tu casa? ¿A qué hora te dieron de alta y a qué hora llegaste? Me dieron de alta como a las 2, ¿no? Aproximadamente como mediodía. Y llegas a tu casa. Y llegué a mi casa y estuve en mi casa como 1 hora, hora y media, se podría decir. ¿Qué hora era más? Ya eran como las 4 o 5. ¿Ese día comiste en tu casa? No, ya no alcancé a comer. ¿Y No. te llevaron al hospital? Ajá, me llevaron a un particular. Me llevaron a un particular y de ahí el médico le dijo a mi papá que no podía hacer nada porque sí, se podía llegar a poder tener problemas. Entonces le dijo que no y pues mi papá me regresó otra vez al hospital. Sí, ya cuando llegué al hospital, pues sí me metieron luego al consultorio y me atendieron, me dijeron que bueno, me destaparon otra vez las vendas de herida y pues yo sí vi mi pie bien, tenía muchas bolas verdes, muchas como ampolas verdes, moradas, de varios colores. Entonces, el doctor lo que dijo fue que me tenía que quedar otra vez, me tenía que internar. Al día siguiente, ya que estás en cuarto, estabas aislado de todo, ¿vuelves a ver a tus papás? Sí. Pues yo lo buscaba en la camita donde lo habían puesto y no estaba, entonces ya vi el cuartito cerrado y me dijeron que ahí estaba y le pregunté a la enfermera que por qué lo tengo ahí. Y me dijo, así nada más agarró y hizo así, se agachó. Y ya fui yo directamente donde estaba Arturo y Arturo estaba pues sí, ya viendo sobre la pared, lo que da hacia la pared. Ya nada más agarró, volteó y se me quedó viendo, pero estaba demasiado rojo. Y había un olor tan feo, el olor era insoportable. Entonces yo cuando volteé a mi hijo, nada más se le agarré y me dijo, mamá. Y agarré y lo toqué y le dije, ¿estás sintiendo calentura? Y me dijo, sí. Y ya la enfermera estaba detrás de mí. Y le dije, este hijo tiene temperatura. Y me dijo, sí, dice, pero yo tengo medicamento, no, nada de eso. Entonces ya me salí corriendo. Y fui a buscar a la doctora y pues sí, entré al consultorio y le dije, mi hijo está bien en calentura.
No, dice, no es cierto. Le dije, sí. Y la enfermera le dijo a la sí, dice, tiene mucha temperatura. Y pues al momento la doctora corrió a donde estaba Arturo y pues ya empezó ya a mí a no me dejaron entrar y empezó a revisarlo. Ya después salió y nos habló y nos dijo que pues que estaba muy mal, que tenía que hacer un ultrasonido doble para saber hasta dónde estaba la gravedad. Y pues nosotros le dijimos que sí, que hiciera lo que estuviera en sus manos, pero que salvara a mí. Y ya fue cuando pues una ambulancia nos trasladó al hospital no recuerdo, ahí en Clavo, en San Lorenzo, no, por ahí. Y nos fuimos en la ambulancia. Y sí, de inmediato lo recibieron, le hicieron el ultrasonido, salimos y dijo la doctora pues que iba a hacer lo posible porque él estuviera bien. Al momento en que llegó lo operó, nos dijo que al parecer era gangrena gaseosa, pues que iba a esperar 24 horas a ver cómo reaccionaba. Y pues toda esa noche nosotros estuvimos en el hospital sin movernos de ahí. Cuando nos mandó a hablar la doctora nos dijo pues que no, que ya no había posibilidades de... Nos dijo que si queríamos, podíamos esperar a que llegara un especialista. Que su pie de mi hijo del talón para abajo le servía, pero del talón para la rodilla ya no le servía. Entonces que pues si queríamos nosotros esperar al especialista pues podíamos decir que sí, pero pues que ella veía que pues no. Prefería ver a mi hijo bien, haberlo entubado, haberlo inconsciente y que no me volviera a hablar. Y ya la doctora dijo que pues que había sido la mejor decisión que ella tomó. Claro. Muy bien. Después, digamos, de todo ese proceso, pues estabas debatiéndote entre la vida y la muerte. Cuando recobras el conocimiento, ya no tienes dolor. Pues después de la amputación. No, después de la amputación. ¿Sentiste alivio? Sí. Ok. Sí, ya después de la amputación. Ya fue un alivio total. Sí, se mejoró, digamos, tu situación. Ya tu vida dejó de correr peligro en ese momento. De hecho, pues ya hubo otro trato diferente porque ahí nos permitieron entrar con él hasta adentro, a donde lo iban a operar. A mi esposo y a mí cuando era un hospital pediátrico, donde solo entraba o papá o mamá, no podían entrar los dos juntos y no podían estar ahí a tales horas, o sea, todo el día o siempre había un horario, ¿no? Entonces ahí sí ya fue como que trato más... Más cálido. Ajá, porque sí ya nos permitieron entrar hasta donde le iban a operar. Y o sea, desearle lo mejor y estar con él y ya, nos dejaron ahí. Ahí sí recibieron un trato cálido, un trato humano, se sintieron pues bien. Quizá eso esperabas en la primera operación. Sí. Eso es lo que pudiste haber imaginado en la primera operación. Sí. Sí, la verdad no fue así. Y una vez que ya pasan los días, ¿los cuántos días te dan de alta después? Ya año nuevo ya lo pasas en casa. Sí. Y ya usted notó mejoría a partir de ahí en su... Bueno, después pues, de la amputación. Como él dice, te digo que pues no, porque tuvo el dolor fantasma, tuvo muchísimo tiempo, lo hacía llorar, lo hacía retorcerse de verdad porque era muy fuerte y lo llevamos a varios consultorios y nos decían que era normal, que no pueden hacerle nada. De hecho, hasta lo llevamos al hospital de Iztapalapa, la especialidades, y lo metí a consulta y ahí también me dijeron que no, que era un dolor que con nada se le iba a quitar, solo el tiempo y que él estuviera tranquilo, porque no había medicamento, no había nada que pudiera quitar ese dolor. Claro. Porque él les explicaba que sentía su pierna, que sentía que le dolía, sentía piquetes.
Eso. Y duró bastante tiempo. Mes y medio con ese dolor. Como mes y medio con ese dolor. Pero pues como nos dijeron que no había cura, o sea que no había medicamento para nada de eso, pues. Nada más fueron las terapias, ¿no? Sí, lo estuve llevando a un CRIP, ahí en Chalco, donde le hacían terapias. Y el hospital no. Al pediátrico, no, pues ya no, ya no volvimos hasta que se le hizo la, ¿cómo se dice? ¿Retiro de puntos? Ajá, donde. No, pues ni le retiraron puntos. Se te hizo el granito donde el punto le Sí, estaba. me retiraron los puntos ahí en eso. Ya después fue cuando no quiso cerrar La herida. la herida. Que le quedó un punto ahí. Le hicieron una operación, se puede decir que local. En el mismo consultorio, el médico le abrió, le revisó, le talló, le vio, le cosió y ya me lo entregaron. ¿Qué tiempo era eso? Después de la amputación. Pues sí, duró como no sé, yo creo que como unos 4 meses, porque digo que todavía lo llevé a las terapias. Ajá, y ahí me decían que ya no podían hacerle por el punto que tenía ahí que no le salió. Está infectado. Ajá, no, infectado no, pero no. Drenaba como. Ajá, como que líquido. le salía agüita, sí, o sea, no era de infección, pero sí le salía mucho agüita. Entonces, pues ya lo volvimos a llevar y pues que por ser mayor de edad ya no me podían atender ahí en el pediátrico de San Juan. Ahí fue donde me lo volvieron a operar y sí salió, porque de hecho él mismo se sacó el lacito, un lacito de este tamaño, y él mismo agarró y se lo jaló. Y ya se lo enseñamos ahí en el hospital de San Juan de Aragón, y fue cuando nos lo mandaron a reunir. Y ahí lo volvieron a operar. Ahí sí fue una operación, otra vez, abrirle. Después de la operación, nos la pasamos de hospital y así. Y Fue ahí, complicado ese paso, digamos, ese paso del postoperatorio a que él estuviera bien, que estuviera totalmente repuesto. Fueron como 6 meses, 8 meses. Sí, más o menos como medio año. Como medio año. Y en cuanto a este hecho, ¿cómo impactó a la familia? Pues creo que a pesar de los años, como le digo, son cosas que no se olvidan y así como pasa el tiempo y preguntan, duele lo mismo. Claro. O sea, duele lo mismo. Es como si, ahorita que le estaba preguntando, él es como si volviera a vivirlo. Yo recuerdo el día que le pasó el accidente. Fue un domingo, muy nublado, muy frío, lluvioso. Ellos habían llegado de trabajar y me dijo, él muy contento, mamá, voy a jugar. Yo le decía, está haciendo frío, no vayas. Mira, ven, acuéstate conmigo, vamos a ver una película. Y me decía, no, es que tengo muchas ganas de jugar, que se compró unas calcetas, calcetas nuevas, y estaba muy emocionada. Yo y mi esposo pues somos de las personas que pues casi no salimos así a ver los juguetes. Y ese día mi niña menor me dijo, mamá, yo quiero ir a ver a Arturo. Y le dije, pero pues ya son las casi 11 de la noche. Le digo, no, que sí, que ya fuimos. Pues estuvimos presentes. Creo que si no lo hubiéramos visto cómo fue, no lo hubiéramos creído que había sido una patada. Entonces, pues nos estábamos sentados cuando vimos que cayó Arturo. Ya tuvimos que correr y dar la vuelta a todas las canchas, entrar y ver a mi hijo en el suelo. Yo vi que él se levantó y cuando se levantó su pierna, no se le movió así. Entonces ya le dijeron que se acostara, que no se acostara. Entonces le digo que pues sí, el del arbitraje le puso un cartón, le vendó y nos dijo que él nos llevaba al hospital de Joco, porque ahí era muy bueno y que pues él ya había llevado a varios hijos ahí. Entonces pues sí, decidimos que sí. Y ya pues cuando llegamos le digo que pues dijeron que no, que era menor de edad y que no podían aceptar el baño. Que de hecho no era tan grave, que con una inyesada quedaba. Y ya fue cuando nos mandaron a Coyoacán. Y pues igual así en taxi, porque no hubo ambulancia, no hubo quien nos trasladara. Llegamos a Coyoacán y ahí nos tuvieron toda la noche. Supongo que sí es
duro el hecho para toda la familia. ¿Son 4 hijos? Sí, con él son 4. ¿Y algún integrante de la familia? La familia son hijos, los 4 hijos, papá y mamá. Aparte de Arturo, ¿hay algún integrante de la familia, pues, o usted misma, siente que ha impactado en su forma de ser, en sus sentimientos? Pues el que más la sintió fue mi hijo el mayor. Él, la verdad, pues fue muy duro para él. Pero, pues así que ver la actitud de Arturo, ver cómo era tan fuerte, nosotros decidimos, o sea, no mostrar tanto el dolor que sentíamos. A lo mejor yo entraba a verlo, mi hijo cuando recién lo operaron, que lo encontró y lo vio sin su pierna, pues nada más le dijo que le echara ganas, que todo iba a salir bien. Cuando salió del hospital, enfrente del hospital había un parque, salió y se puso a voltear los árboles, a gritar y se puso muy mal. Y pues sí, para él fue demasiado duro, pues compartían todo juntos, siempre estaban juntos. Mi otro niño de 13 años, de 15 años ya ahorita, él decía, cuando yo llegué me decía, mamá, que me quiten la pierna, me dice la de mi hermano, porque él le gusta mucho jugar fútbol. Entonces yo le doy mi pierna. La niña pues estaba muy chiquita, pues sí le dolía y todo, pero no decía nada, o sea, no. Sí, pues no comentaba nada. Pero La niña es la más chica, ¿no? Sí. ¿Qué edad tenía en ese momento? Se acaba de cumplir, tiene 14 años, tenía como 9 años. Entonces, pues sí fue muy duro para todos, pero como le di, y fue pues ahora sí que la primera vez que nos pasa algo tan grave. Claro. Entonces, pues... Y en cuestión de soporte de la familia, ¿quién soporta los gastos de la familia? Mi hermana también es muy apegada a eso. Una red familiar que nos apoyó en ese momento. ¿Su marido a qué se dedica? Mi marido es albañil. ¿Todo el tiempo ha sido albañil? Sí. ¿Desde que usted lo conoció? Sí, desde que yo. ¿Cuánto tiempo más o menos lleva él siendo albañil? Pues, no sé, como 24 años. Él era el sustento de su familia. Cuando pasaron los hechos, él dejó de trabajar para pues abocarse a Arturo, y entonces el sustento fue esta red de apoyo familiar que los permitió seguir adelante. Sí. Me imagino que ha de haber sido pues ningún dinero alcanza, pero fueron gastos aún mayores. Sí, pues pues estábamos con lo de pues el clavo, se tuvo que conseguir ese dinero para poder comprar el clavo, porque pues ahí le digo que nos dijo el médico, si no compran el clavo no hay modo de que lo operen. Entonces por eso fue que pues, tratamos lo más pronto posible de conseguir ese dinero para que mi hijo fuera operado. Y pues fueron varias cosas, como digo, o sea, pues él no lo recuerda, a lo mejor no lo vivió, ¿verdad? Pero yo desde el primer momento llegamos al pediátrico y fue, espérese, aunque yo haya presentado la hoja de urgencias, aquí no hay urgencias, aquí así como llega lo atendemos, así es que espérese. Y nos tuvieron ahí muchas horas hasta que nos atendieron. Como dice él, cuando entramos sí, estaban 2 médicos, el doctor Cabrera y la doctora Ochoa, y sí lo revisaron y dijeron pues que sí podía ser una enyesada, porque no era tan mal, pero y burlonamente el doctor Cabrera dijo, pero pues aquí ya te veremos en unos días más, dice, porque pues no creo que te selle, o sea te podemos ahorita ¿cómo se dice? Enyesar, pero eso no va a pegar, entonces vas a volver a regresar. Entonces, para estar mejor, pues tienes que operarte. Entonces, sí, como él dice, la enyesada
así como te enyesan, te vas a tu casa. Entonces era lo que nosotros queríamos, ¿no? Enyesarlo, porque ya eran, se puede decir que 2 días estando en hospitales, pues ya lo que queríamos era que él estuviera bien, llevármelo. Pero cuando el doctor Cabrera dijo, no, pues lo mejor es operar, pues fue que entonces, pues que sí, opere. Esa era una opinión médica que para ustedes revestía mucha importancia, ¿no? Al final de cuentas, ellos son los que saben. Sí, porque al decir que hay pues unos días y después vas a volver a regresar. Entonces dice uno, se queda pensando y dice uno, pues mejor de una vez lo que se va a hacer, ya no volver. Después de la operación, de que te amputaron la pierna, ¿qué es lo que ha pasado con Arturo? Pues, después de la amputación, pues mis ganas de vivir eran muchas ganas de seguir adelante para seguir apoyando a mi familia, a mis hermanos. Pues ya mis actividades ya no volvieron a ser como antes. Ya no puedo, a lo mejor algún día pudiera llegar a jugar otra vez fútbol. Pues sí me gustaría volver a jugar fútbol. Y otra cosa, pues. ¿Qué haces actualmente, Arturo? Actualmente trabajo. ¿En dónde trabajas? Trabajo de albañil. ¿Estás con tu papá? Sí. Soy maestro y le ayudo a mi papá a pegar tabique. Sí, todo lo que hace mi papá. O sea, ¿tú puedes hacer una casa? Sí. Cimientos, castillos, muros, colado, baldosa, ¿sí? acabados. O sea, absolutamente todo eso ya lo sabes. ¿Cuánto tiempo has trabajado en la construcción? Pues desde como de los 12 años. 12 años ayudaba a mi papá. Y una vez que pasó tu asunto, tu pérdida de pie, ¿por qué regresaste a la construcción? Era más fácil quedarte en casa, supongo, no sé, buscar otro empleo que no requiera justo esa fortaleza física. Pues a mí siempre me ha gustado ese trabajo. Siempre desde que estaba chico me llamó mucho la atención. Pues sí, igual porque ese trabajo la mayoría de veces nunca falta. Siempre hay trabajo. Entonces, pues desde chico me llamó la atención el trabajo y pues ya estaba acostumbrado desde antes de que me llegara la amputación de mi pie. Ahora, en ese trabajo, ¿cargas bultos? Sí, cargo bultos. De todo, también que es los botes de arena, de grano. O sea, es uno más, no hay algún tipo de distinción donde no cargues tú porque yo lo voy a hacer o tal cosa. No, yo todo. Absolutamente. Sí. ¿Eres bueno en lo que haces? Sí. ¿No tienes miedo cuando te subes a hacer un trabajo? No me subí de los andamios aunque estén muy altos. ¿Qué esperas hacia el futuro, Arturo? ¿Cómo te ves tú en 5 años? ¿En 10 años? Seguir trabajando. Pues sí, seguir echando ganas. ¿Cómo es la fortaleza de Arturo? Pues mi hijo es bien, no sé qué palabra ponerle, pero sí, como muy motivador a todos, nos motiva a seguir adelante, es bien luchón, la verdad es que a veces sí, de repente sí le da así como que el bajón, pero al otro día está como si nada y sigue y trabaja y le gusta apoyar a la familia, eso sí, siempre en casa es el que más apoya. Su papá y él son los que ahora sí que están al mando de la casa y son los que siempre están ahí apoyando a su hermano, al mayor cuando necesita algo y él lo tiene,
no le importa, no, quedarse sin un peso, luego a veces le digo, es que Arturo esto, no, madre, primero la casa, y primero hay que echarle ganas, y siempre está apoyando. Aunque a veces sí se da que ya no aguanta y que su rodilla le duele demasiado su rodilla y que por eso y que lo otro, pero pues el trabajo le gusta muchísimo ese trabajo de jardinería. Hablando del punto que todavía le duele el muñón, ¿por qué le duele el muñón? ¿Por qué te duele el muñón? Pues a veces me duele por cargar muy pesado, por el trabajo constante y por cargar pesado. La prótesis que traes ahorita es la adecuada, parece. No es adecuado ni para caminar. No puedo ni caminar rápido, ni correr, ni cargar así muchas cosas. ¿Has cotizado alguna prótesis? Sí, he cotizado. ¿Hay alguna que te dé algún mayor movilidad, mayor seguridad? Sí. ¿Sí? Mayores beneficios. ¿Qué tipo de beneficios? ¿Qué podrías hacer con esa otra que ahorita no? Pues sería mayor movilidad, poder correr, estabilidad, sí. ¿Jugar fútbol? Jugar fútbol. Pues sí vi una, pero pues, Está muy cara, ¿no? pues sí, está muy cara. ¿Cuánto es muy caro? Pues la que yo llegué a ver estaba arriba de 1 millón. 1 millón de pesos, sí. Y con eso puedes hacer absolutamente todo. Y esa la puedes meter al trabajo físico de albañilería, tienes que, o esa nada más es exclusiva para el fútbol. Y se requiere otra para. Pues con esa ya se podría hacer de todo. ¿Qué duración tiene? Pues me dijeron aproximadamente como 5 años. Como 5 años. O sea, 1 millón. Pero tendría que llevarla como a que le den servicio. Y digamos, 5 años, 1 millón de pesos, y otros, en otros 5 años, otro 1 millón de pesos. Sí. No es, dejas esa y te la toman en cuenta. No, se tendría que volver a comprar otra. Ok. Y una menos básica, digamos, como que fuera no tan excesivo. Que te permitiera, que te diera seguridad, que te permitiera hacer actividades, pero que no estuviera tan cara. ¿En qué precio andan unas, no sé, esa muleta que me cuentas, si la ponemos si la ponemos en términos de coches de lujo, sería el coche de Lamborghini, ¿no? Sí, pero una más económica. Chequé otras y salía como en 260,000 pesos. 260,000 pesos. ¿Cuánto tiempo te duran esas? Pues la durabilidad es casi la misma. Nada más la otra es porque es como más avanzada. Pero la durabilidad viene siendo la misma. Y la de 260,000 pesos pues también me permite tener mayor movilidad y poder correr. Digamos que se venden aquí en México. Sí. ¿También la de 1 millón de pesos? Sí, también. Si tú tuvieras posibilidades, digamos, no la de 1 millón de pesos, pero si tuvieras las posibilidades de tener esa de 260,000 pesos, esta sino que traes no te sirve, digamos, es la más básica. Sí, la más básica. Con esta que puedes hacer, nada más caminar. Sí, nada más caminar, eso despacito. ¿Qué afectación tiene esta a largo plazo? Nos contabas que ahorita te duele. Sí, me afecta un poco por la cadera y la rodilla. Ok. Entonces, y con la otra, esa afectación ya dejaría de haber esa afectación, ese nivel de afectación. Pues sí, porque hay mayor movilidad. Bueno, yo siento que sí. Ok. Bueno, si la obtuvieras, de todas maneras, seguirías en el oficio de la construcción. Sí.
¿Qué piensan? ¿Cuál sería el consejo que le darías a una persona que está, si tú te encontraras al Arturo del día después que le amputaron la pierna, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías a cualquier persona que esté en esa situación? Pues mi consejo sería que le echen ganas, sean fuertes, porque pues sí seguimos vivos, aunque nos haga falta una parte del cuerpo, pues seguimos aquí echándole ganas. Y con respecto a todo lo que pasó, las autoridades han erogado algún tipo de ayuda, algún tipo de beneficio, algo que les haya dado. No, hasta ahorita no. Un solo peso no les ha dado el Estado, nada. Después de tantos años no hemos recibido ni una sola ayuda, nada. Ni uno, usted disculpe. No. Nada. La Comisión de Derechos Humanos. Tampoco. Lo anterior, no obstante, que desde 2018 la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, CONAMED, emitió dictamen favorable para Arturo de ser víctima directa de negligencia médica. Asimismo, la tercera sala del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México dictó sentencia a favor de Arturo, comprobando la negligencia médica en abril de 2019. Y tras haber recurrido dicho fallo, el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México confirmó la sentencia emitida por la tercera sala del tribunal en septiembre de 2019. Ante la omisión de la autoridad local, la tercera sala del Tribunal de Justicia Administrativa, a través del recurso de queja, multó a la autoridad responsable por incumplimiento de sentencia en junio de 2021. Finalmente, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ha emitido la recomendación 09-2021, en donde se ha acreditado que Arturo ha sido víctima de negligencia médica. La palabra justicia, ¿qué les representa? No existe la justicia. No existe la justicia. Existe. Ahorita La justicia es tan mala con la gente que no tiene, no hacen caso, no. Yo estuve con mi esposo tocando varias puertas y siempre nos decían que no había nada que hacer. De hecho, en Derechos Humanos nos dijeron que no, que nada de negligencia, cuando todo el mundo sabe que fue cierto y los médicos lo saben. Lo único que pues a mí me gustaría es que los hicieran, no sé, que pagaran, que vean su daño que hacen y que yo que quisiera que a mí jamás me hubiera pasado esto. Es algo bien difícil y pues no sé, pues que la justicia se haga presente, que vea en la gente que de veras lo necesita y que de veras pues dañar. Pues muchas gracias por compartir tu historia. Gracias por que pues, nos hace sensibles. Esta historia ojalá que nunca más se repita y que pues en otros casos y en el tuyo en algún momento haya una justicia pronta, una justicia restaurativa, porque son casi 5 años donde no ha habido usted disculpe, no ha habido una pues algún tipo de reparación, algún tipo de responsabilidad que haya en su caso, y ojalá que le encuentren pronto. Y ojalá que esto que estamos compartiendo les sirva a muchos adolescentes, no sé. Yo creo que no hay edad para que les pase algo así. No, para esto no hay edad. Creo que pues como dice Nico, ¿no? O sea, la vida sigue y pues hay que lucharle y no dejarse vencer. A veces pues somos humanos, ¿no? Y de repente pues sí nos da como que el bajón, pero pues hay un Dios que nos ayuda y que para todos los chavos que están pasando por todo esto, pues que le echen ganas, que sí se puede. Sí se puede. Actualmente, Arturo cuenta con 21 años de edad. Apoya a su casa desempeñando el oficio de albañil para contribuir con el ingreso familiar.
Sus padres, hermanos y sobre todo su actitud ante la adversidad han sido clave para que siga luchando por la defensa y restitución de los derechos que le fueron violentados. Su proyecto de vida es continuar con sus estudios y algún día volver a jugar fútbol. A la fecha, autoridades de la Ciudad de México han intentado obstruir que Arturo pueda acceder a la justicia a través de medios legales que no le han permitido acceder a una reparación integral del daño que le causaron a él y a su familia. Entre las afectaciones y omisiones de las autoridades se encuentran que Arturo no está registrado como víctima de delito. Tampoco ha podido acceder a una reparación integral, entre las que se encuentran el daño físico, moral, emocional, entre otras. Pero sobre todo, a pesar de contar con peticiones de diversas autoridades administrativas y jurisdiccionales, no ha podido acceder a una prótesis adecuada. Tanto Arturo como su familia continúan librando una batalla legal en la vía administrativa, penal y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esperando una justicia que hasta ahora le ha sido negada por el Estado mexicano. Este material cuenta con la autorización de Arturo y de su familia para que sea difundido con la finalidad de concientizar y sensibilizar a las autoridades para que eviten incurrir en este tipo de prácticas dilatorias para el acceso de la justicia de las víctimas. En homenaje a las víctimas y familias que han sufrido o padecido algún tipo de negligencia médica.